Señor, yo sé que tú lo harás otra vez, Padre. Qué lindo es poder saludarnos unos a otros. Ok, vamos a tomar nuestros asientos. Saludamos a todos los que están por la primera vez aquí en esta su casa, Nuevo Amanecer para las Naciones. Siéntanse bienvenidos. Estamos felices de que se deje ver y esté visitándonos en este día, que no sea solamente una sola vez, sino que sea muchísimo más, ¿no? Y también saludamos a los que no vemos de hace tiempo. Si hay hermanos que hace tiempo no los vimos y están otra vez en casa, un aplauso para ellos. Ok, vamos a el becerro más grande y hacer becerro al cilindro y compartirles a ellos. El hijo pródigo volvió a casa. Bueno, y a toda la iglesia, por cierto, un aplauso para todos por estar aquí en este tiempo especial. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice a los inicios y las primeras páginas que cuando Dios creó al hombre lo hizo el sexto día. De ahí que el número del hombre es número 6. 6, número de hombre, ¿sí? Y de ahí sacan el número de la bestia, 6, ¿no? Porque representa la humanidad al máximo, 3 veces 6. Pero bueno, cuando la Biblia habla de la bestia, por varios estudiosos coinciden que fue pues nada más y nada menos que este señor que gobernó en Roma en ese tiempo, no sé por qué se me fue de la memoria, Nerón. Pero bueno, pero Dios creó al hombre el sexto día, ¿sí? Y el séptimo día Dios descansó. Qué interesante, ¿no? Que Dios crea al hombre el sexto día y el séptimo día Dios descansó. ¿Usted cree que Dios necesitó descansar? Pero Dios descansó. Entonces Dios necesitó descansar, pero Dios descansó. ¿Usted cree que Dios necesitó descansar? Pero Dios descansó. Amén. Es interesante, pero es importantísimo alinear nuestra mentalidad a la revelación de la palabra. La semana pasada compartimos acerca de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, la comprensión de las cosas. Para que podamos gustar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tenemos que comprender las cosas a la manera de Dios, porque la vida no es tanto lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Y si tu interpretación de lo que te sucede es errada, pues tu vida va a ser una tragedia, tu vida va a ser muy difícil. Pero si nosotros interpretamos las cosas a la luz de la mente de Dios, vamos a comprobar que Dios es bueno, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso no significa que todo lo que nos pase va a ser de nuestro agrado, pero si miramos las cosas desde la perspectiva de Dios, desde el lente real de Dios, vamos a interpretar correctamente aún las tormentas de la vida. Pero si nosotros no interpretamos las cosas a la manera de Dios, eso va a ser duro, cruento, muy, muy tormentoso. Y puede destruir la vida de una persona. Entonces la palabra de Dios dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, la comprensión, la interpretación de tus acontecimientos en la vida. Y yo quiero celebrar que estés en esta mañana aquí porque Dios te está ofreciendo la oportunidad que a partir de hoy puedas comprender, interpretar la vida de la manera correcta. Por eso la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, la verdad te da una correcta interpretación de la vida, ¿ok? Y te hace vivir en libertad. Gloria a Dios, es el deseo del Señor. Entonces, volviendo al pensamiento, Dios descansó el séptimo día. Y es que Dios quería enseñarnos algo. Porque si uno mira las Escrituras, en las primeras páginas de la Biblia, hasta el día 6, que Dios crea al hombre, ¿sí? Antes Dios había creado, recreado todas las cosas.
las aves del cielo, los animales del campo, el oxígeno, toda la creación estaba lista. Y cuando Dios casi hubo acabado la creación, al final de ello, corona la creación con su máxima creación, tú. ¿Ok? Dios hizo al hombre el sexto día. La máxima creación es el hombre y fue creado a la imagen y la semejanza de Dios. Y Dios descansa el séptimo día. Dios quiere enseñarnos con ello, porque en la palabra de Dios nada está por casualidad. Dios quería enseñarnos que el séptimo día donde Dios descansó era el primer día para el hombre. El hombre acaba de ser creado, él es consciente, y el primer día que él vive, o sea, el día siguiente de ser creado, amén, era el día del reposo de Dios. La enseñanza es que Dios nos invita a reposar en Él, a descansar en Él. Porque la vida cristiana no es algo que tú haces. La vida cristiana no es algo, la vida cristiana es algo que Dios ya hizo y hace por ti. Para que tú puedas comprobar la buena voluntad de Dios, tú tienes que cambiar tu manera de pensar y alinearte al pensamiento de Dios. ¿Cuántas veces nos han dicho que tienes que volverte cristiano? Que tienes que hacer cosas para ser un buen cristiano. Y tenemos el pensamiento de que uno se puede volver cristiano, de que debe o puede hacer cosas para ser un buen cristiano. No estoy diciendo que sea malo, pero escúcheme por favor antes que ponga un freno. Pero usted no puede nacer de nuevo, porque el Señor le dice a Nicodemo, si tú quieres experimentar el reino, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo se sorprende y dice, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿Qué? ¿Quieres que me vuelva a meter en la barriga de mi mamá? No, eso es ridículo. Y es que Jesús lo que le estaba diciendo, en otras palabras, es Nicodemo, tú no puedes hacer nada. Lo que es nacido de la carne es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Te es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, no estoy hablando de un nacimiento natural, estoy hablando de un nacimiento espiritual. Y el único que puede darte a ti, generar en ti un nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, es Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo. La vida cristiana no es lo que tú puedes hacer, es lo que Dios hace. Esto es tan importante. No puedes hacer nada para ser cristiano. No quiere que hagas nada. Dios entres en su reposo y por siglos de los siglos los cristianos piensan mi café. Piensan que tienen que hacer algo para volverse buenos cristianos. Y eso es de lo que nos ha enseñado, pero no es lo que la palabra de Dios dice. Yo no estoy diciendo que no debamos ser buenos cristianos. Algunos se están asustando. Pero ¿cuántos dicen, es que tenemos que ser santos, tenemos que ser más santos? Ya no se predica hoy día de santidad. Bien, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Primero, para comenzar, la palabra santo significa separado para Dios. Y déjame decirte que tú mismo no te separas para Dios, es Dios quien te separa. Es Él el que te separa para Él. Amén. Es Él el que nos santifica. Y para sumergirnos en lo que estoy diciendo y ampararnos plenamente en la palabra, vamos a Efesios el capítulo 2. Efesios el capítulo 2 dice lo siguiente. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, a la manera de Dios, toda persona, amén, sin Cristo está muerto. Y un muerto no tiene vida. Un muerto no puede hacer nada bueno realmente porque está muerto. Pero Dios le dio vida aquí a los efesios cuando estaban muertos. O sea, fue Dios el que les dio vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en la rebelión, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos del diablo, hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos nosotros
éramos hijos por naturaleza, rebeldes, hijos de ira, lo mismo que los demás, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios. Aleluya. Siguiente dice, pero Dios, en contraste de esto, dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Rico en misericordia quiere decir que Dios es abundante en su capacidad de no castigarnos aun cuando lo merezcamos. Dios es rico en misericordia. Por su misericordia estamos aquí en esta mañana. Por su misericordia alabamos al Señor. Por su misericordia cantamos. No porque nos creamos algo especial, es por la misericordia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. La palabra de Dios dice que el Señor te perdona, el Señor te da vida, te resucita y Él te hace sentar en lugares celestiales. Tú no puedes ni tienes ningún poder para sentarte a ti mismo en lugares celestiales. ¿Cuándo se sienta uno? Se sienta cuando ha terminado su trabajo y descansa. El Señor dice, yo te hago sentar en lugares celestiales, lugar de autoridad y de reposo. Es Jesús el que te resucita y es el que te hace sentar en lugares celestiales. Cuando nosotros bautizamos a la persona, que es un acto simbólico, los que bautizamos a las personas, a los hermanos, ¿sí? No permitimos que ellos se autosumerjan o se levanten. Nosotros los sumergimos en agua y nosotros los levantamos. ¿Por qué? Porque tenemos que expresar que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo, donde nosotros morimos a la carne y resucitamos por el poder de Jesucristo. Y hoy día tú puedes experimentar la resurrección en tu vida, no por tus fuerzas, no por tus propias virtudes, sino por el poder que viene de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del cristianismo. Es lo que la palabra de Dios dice. Nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales. Él te coloca en lugar de descanso. Él te coloca en un lugar de reinado. Porque aquí cuando la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales, nos está poniendo a su lado. Porque Jesús es el heredero de todo y nosotros somos coherederos con Cristo. Él está sentado para reinar y Él nos sienta a su lado para reinar. ¿Qué hicimos nosotros para reinar? Absolutamente nada. ¿Qué merecíamos para reinar? ¿Qué hicimos de mérito para reinar? Nada. ¿Qué es lo que merecíamos? El sótano mismo del infierno. Dile, ¿estás hablando de ti ahora? Amén. Eso es lo que realmente nosotros merecíamos. Merecíamos el infierno mismo, el castigo eterno. Estábamos muertos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay nadie bueno. Todos se desviaron. Todos. No hay quien busque a Dios. Entonces, esta enseñanza donde hay hombres que tienen unas virtudes sobresalientes, más sobresalientes que otros, y que son buenos, y los ponen en un pedestal, los laurean por la santidad, no es algo que emerge de la revelación de la palabra de Dios. Todos necesitan ser salvos, todos necesitan ser lavados, todos necesitan ser perdonados, todos necesitan ser redimidos, todos necesitamos ser resucitados y esto solo lo puede hacer Dios. El cristianismo no es algo que nosotros hacemos, el cristianismo es algo que Dios hace. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Yo pensé que esto los iba a hacer felices. Aleluya. Por lo menos a mí sí. Yo creo que hay muchos. Claro, estamos digeriendo, pastor, estamos digeriendo la palabra, por supuesto. Amén. Dice aquí, verso siguiente, ¿para qué nos sentó en lugares celestiales? Estamos en lugares celestiales ahora. No, pastor, yo estoy aquí en esta cómoda. Es más, está tan cómodo que ahorita me duermo. No, por favor, todavía no. Dice, verso siguiente, para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Digan conmigo, abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Aleluya. Dios tiene abundantes riquezas para ti. Aleluya. Abundantes de toda índole. Dispuesto para ti. La palabra gracia es todos los recursos divinos, su poder, su naturaleza, los superpoderes de Dios disponibles a ti, aún sin merecerlo. Esa es gracia de Dios. La gracia de Dios es súper abundante para con nosotros. Y Dios nos hace sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuáles siglos venideros? Uno lee mal, dice, en los siglos que vienen. No, esto fue escrito hace varios siglos atrás. Siglos, sí, hace 20 siglos atrás aproximadamente. Pero cuando Pablo escribe esto, está hablando del final del siglo de ellos, del sistema de la ley, porque venía un nuevo sistema o una nueva era, que era la era de la gracia de Dios, aleluya. Y en la era de la gracia de Dios, nosotros que estamos viviendo ahora en este tiempo, está hablando proféticamente de este tiempo donde nosotros podemos recibir en este siglo venidero que ya estamos viviendo las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Esto no era común para los creyentes de hace 21, 23, 25 siglos. No era nada común. Lo que nosotros hoy día experimentamos y vivimos en la cristiandad no es nada común a como ellos vivían, como lo vamos a tratar de ver ahora en la palabra de Dios. Digo tratar por el tiempo. Amén. Vamos por lo menos a entrar en las orillas de este glorioso mar. Amén. Para ir mar adentro. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios nos sienta en lugares celestiales. Gloria al nombre de Jesús. Miren, vamos a 1 Corintios capítulo 6, verso 11. 1 Corintios 6, verso 11 dice: primero, esta carta del apóstol Pablo a los Corintios les habla, igual que a los Éfesos o de Efesios, la situación que tenían o eran antes de conocer al Señor. Pero luego dice en el verso 11, pero esto erais algunos de vosotros. O sea, eran pecadores empedernidos, eran borrachos, pendencieros, peleones, mujeriegos, pero esto eran. Dile a tu vecino, menos mal que eras. Gloria a Dios. Dice, esto erais algunos de vosotros. Pero otra vez el pero, verso 11, pero, diga todos conmigo, pero, fuerte, pero, eso, pero fuisteis lavados. Pero fuisteis santificados. Pero fuisteis justificados. Aleluya. En el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén esta hora? Esto erais, pero han sido declarados justificados. ¿Qué significa? Declarado inocente. Usted sí puede decir, soy inocente. Pero debido a Jesús. Amén. Usted ha sido declarado sin culpa alguna. Una de las mayores tragedias que sufre muchísima gente es la culpa. Por la culpa mucha gente no puede dormir. Por la culpa mucha gente sufre traumas. Por la culpa mucha gente está envuelta en ansiedad. Se saben culpables. Su conciencia los acusa continuamente y tratan, por eso no van a las iglesias, porque la gente siente culpa, se saben pecadores. Amén. Hay gente que si van yendo por la calle y van subiendo un bus, alguien dice, pecador, van a voltear, ¿verdad? Porque se saben pecadores, la culpa los persigue. Pero tengo buenas noticias para todos aquellos que hasta ahora sufren de culpa. La palabra de Dios dice que ya no hay culpables para Dios, porque Jesús pagó un alto precio para lavarnos con su sangre preciosa y declararnos inocentes por la obra máxima de Jesucristo. No puedes lavarte, no puedes hacer nada para limpiarte. La sangre de Jesús sí tiene el poder, es potente para limpiar lo más inmundo. Porque Jesús, algunos dicen, yo no voy a la iglesia porque si voy a la iglesia se va a caer.
porque te sabes pecador. Pero bendito sea el Señor, llegaste, no se cayó nada. Lo único que se cayó fue tus pecados y tus vendas, porque no hay nada más potente que la sangre de Jesús para declararte limpio y justificado. Bendito sea el Señor. Cuando lo eres declarado, gloria a Dios, cuando eres declarado justo, puedes pararte delante del Señor. Escúchame, amén, conciencia de culpa. Y puedes mirarlo a los ojos sin conciencia de pecador. Porque dices, Él me justificó. Aleluya. Puedes estar ante su trono. ¿Por qué? Porque has sido declarado sin culpa. Él te santificó, te apartó para Él. Él lo hizo, aleluya. Y lo hizo antes de la fundación del mundo, realmente. Por eso muchos se acordarán, uy, sí, ahora me acuerdo. Yo cuando estaba en el mundo, aún pude haber muerto. Aún yo era el líder de la pandilla. Pero cuando yo iba con ellos no salían las cosas. ¿Por qué? Porque Dios ya te había escogido. Amén. No moriste porque Dios te había reservado. Ya el Señor te tenía santificado antes de la fundación del mundo. Gloria al nombre de Jesús. Y a través de Cristo esto fue perfeccionado. Fuiste santificados, fuiste lavados. Fuiste justificados, santificados, lavados en el nombre de Jesucristo. No es algo que tú hiciste, es algo que Jesús hizo y hace por ti. La vida cristiana no es algo que tú haces, es algo que Dios hace por ti. Por eso, en el libro de Efesios que no terminábamos de leer, dice el verso 8 de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Este no es algo que producen ustedes, pues es un regalo de Dios, no por sus acciones, para que nadie se jacte. Nadie se puede jactar delante de Dios, nada podemos hacer para ganarnos la salvación, nada. Él lo hizo todo. Éramos absolutamente pecadores, absolutamente inmundos, absolutamente nosotros estábamos condenados, pero gracias a Dios por su misericordia y por la obra perfecta de Jesús. Bendito sea su nombre. Miren, si no termina de creerme, vamos a Hebreos capítulo 10, verso 14. Hebreos 10, 14. Déjame decirte que para ese tiempo, para los hebreos que habían sido criados a la usanza de todos los rituales del Antiguo Pacto, le era bien difícil creer en esto, porque ellos tenían una concepción muy distinta de Dios. Le fue bastante complicado, por eso se escribió todo un libro a los hebreos, para que ellos entiendan. Para los gentiles fue muchas veces más fácil entender, porque ellos no estaban tan llenos de todo ese conocimiento del Antiguo Pacto y de la ley. Bueno, dice en Hebreos capítulo 10, verso 14 al 18, pero igual sigue siendo relevante para nosotros, porque somos herederos de un pensamiento religioso cristiano o pseudo cristiano, pero que no es bíblico. Porque tenemos esto, ¿no? De hacer penitencia, ¿no? En nuestra cultura religiosa, de pagar limosnas para poder, ¿no? Obtener alguna redención, ¿verdad? Esto era algo que se practicaba siglos atrás. La gente trata de hacer penitencias, trata de castigarse, trata de hacer buenas obras para hallar perdón de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuánta gente hace eso? Dan enormes dádivas o regalos porque están metidos en negocios impuros, desordenados, porque de esa manera piensan que se están ganando el perdón de Dios. Pero ninguna de esas cosas funcionan porque no podemos sobornar a Dios. Es solo la sangre de Jesús lo único que puede justificarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en Hebreos dice, capítulo 10, 14 al 18... Miren, aquí para ponerlo en contexto, el escritor, posiblemente Pablo, señala que ningún sacrificio que se estilaba hacer antes en el Antiguo Pacto de ofrecer animales y sacrificarlos, porque en ese tiempo cuando el pueblo pecaba se ofrecía un sacrificio y ojo, esa ofrenda, ese animal tenía que ser perfecto. Por eso cuando tú traes una ofrenda a Dios, tú no puedes traer una ofrenda descuidada. Tú tienes que ofrecer lo mejor a Dios. Tú tienes que ser intencional para darle algo a Dios.
Tú no puedes darle a Dios simplemente de lo que te queda. Si alguien traía una ofrenda al Señor, un animal que le quedaba, esto era una ofensa ante el Señor. El animal tenía que ser examinado y tenía que ser lo más perfecto posible. Y ese animal era sacrificado, se derramaba la sangre, que de alguna manera era una simbología para perdonar y cubrir el pecado del pueblo. Y el sacerdote tenía que oficiar esto, y la gente tenía que pedir perdón, clamar perdón. Y si no eran perdonados, el juicio de Dios caía sobre ellos. Pero si hallaban perdón, entonces la misericordia de Dios se extendía y Dios cubría el pecado a través de la sangre simbólica de esos corderos. Pero Jesús vino y es el Cordero de Dios que no cubre el pecado del mundo, sino que quita el pecado del mundo. La sangre de Jesús era muy diferente. Y aquí el escritor está contrastando entre la sangre de esos machos cabríos con la sangre preciosa de Jesús. Y el sacerdocio que ejercían estos hombres en el antiguo pacto y el sacerdocio que ahora ofrece Jesús, que está a la diestra de Dios como sumo sacerdote. Dice aquí, miren, hablando del sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, en el verso 14, pero con una sola ofrenda, diga conmigo, una sola ofrenda. Porque ellos en el antiguo pacto estaban año tras año, continuamente ofreciendo. ¿Cuántos animales se habrán sacrificado? Miles y miles y miles. Y ninguno de ellos podía limpiar, solo cubría y cubría. Pero aquí la palabra de Dios dice, pero con una sola ofrenda. Una vez más, con una sola ofrenda. Una vez más, con una sola ofrenda. Que haya una voz unánime, alta, aquí que se escuche en el ámbito espiritual. Con una sola ofrenda. Una vez más, con una sola ofrenda. Sí, hizo perfectos. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Bendito sea el Señor por esa sangre preciosa de Jesús. Usted ha sido hecho perfecto para siempre. No es su virtud, no es su capacidad, no eres tú, es la sangre de Jesús la que te limpia por siempre y para siempre y te hace perfecto. Eso es gracia. No dice por una temporada, no dice por un tiempo, no dice mientras congregas, no, dice para siempre. Aleluya, sí, alaba el nombre del Señor. Yo sé, yo lo entiendo, porque usted procesa y dice, no, eso es demasiado, no, pastor, no, hay que mantener, hay que hacer algo más. Siempre procuramos hacer algo más, siempre procuramos merecerlo. ¿Sí o no? Siempre queremos mantener. Pero no dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, que Dios te santifica. ¿Sí? Y nos atestigua el mismo Espíritu, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, porque pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes los escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, Dios no se acuerda de tus pecados y errores nunca más. Y si Él no se acuerda, tú tampoco debes recordarlo. Y añadió, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no es necesario. Ya no es necesario sacrificios humanos. Ya no es necesario pagar nada. No es necesario. La obra de Jesús es y fue completa por nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, bendito sea el Señor. Esto lo necesita saber la humanidad. Por eso son buenas
noticias. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, el que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Por qué nueva criatura? Porque es limpio, inocente, lavado, justificado y santificado y sentado en lugares celestiales. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios no está tomando en cuenta tus pecados. ¿Por qué? Porque ya Jesús pagó por ellos. La vida cristiana no es algo que tú haces, es algo que Dios hace por ti. Entiéndelo. Aleluya. Es tan importante. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante. Dice la palabra de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé la sabiduría y la revelación en el conocimiento de Él, y puedan sus ojos ser alumbrados y puedan entender, puedan conocer cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria en su herencia para los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole en lugares celestiales. Jesús está sentado en lugares celestiales y ahora tú también estás sentado en lugares celestiales, y es el Espíritu Santo el encargado de revelarte todo lo que Dios te ha concedido. La vida cristiana es lo que tú vas descubriendo de la bondad de Dios para con tu vida. La Biblia es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y el Testamento habla de tu herencia. Descubres tu herencia, esa herencia que le costó la vida a Jesucristo. Cuando vayas a leer otra vez las Escrituras, mira ahí como una persona lee un testamento que pueda haber heredado de su padre o su tío más rico que pueda tener. Si no lo tuviste, no hay problema. Jesús murió por ti y te dio ya la máxima herencia. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Aleluya. ¿Qué necesitamos, queridos? Necesitamos la revelación de Dios. Necesitamos el entendimiento de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios para que Dios nos muestre lo que Dios nos ha concedido. Miren, vamos aterrizando en 1 Corintios capítulo 2, versos 12 al 14. 1 Corintios capítulo 2, versos 2 al 14, dice la palabra del Señor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gloria al nombre de Jesús. El Espíritu de Dios te ha sido dado para que conozcas no lo que Él te va a conceder, no lo que Él va a hacer por ti, sino lo que Él ya te concedió, lo que Dios ya hizo por ti. Amén. El Espíritu Santo, oro en el nombre de Jesús para que te revele. Tú un día escuchaste la palabra de Dios, la gran mayoría por lo menos aquí, y supieron que ya Jesús había muerto por sus pecados y los había salvado. Y un día creyeron porque el Espíritu les reveló esto y nacieron de nuevo. Pero ¿cuándo fueron salvados? No fueron salvados hace 30 años, no fueron salvados hace 5 años, no fueron salvados hace 10 años, 15 años, hace 8 años. Fueron salvados hace más de 2000 años ya. Pero se enteraron de su salvación hace poco. Dios ya les había concedido su salvación. Pero por la revelación del Espíritu Santo, usted entendió. Pero quiero decirte esta mañana, hay más cosas que el Espíritu Santo te va a revelar de lo que Dios ya te ha concedido. Porque eres un heredero con Dios y estás sentado en lugares celestiales hoy día. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Es tan grandioso esto. Es tan descriptible esto. Amén. Por eso dice
Aleluya. Lo cual también hablamos no con palabras humanas enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque uno dice, ¿cómo es esto que estoy sentado en lugares celestiales? Yo estoy aquí en esta banca, sí, pero tú eres un espíritu. Dios te creó a su imagen y semejanza. Tú no eres un cuerpo solamente. Tu espíritu necesitaba una habitación. Tu cuerpo es la habitación. Tu verdadero ser no es tu cuerpo. Tu verdadero ser es tu espíritu. Cuando naces de nuevo, tu cuerpo no nace de nuevo. Nace de nuevo tu verdadero ser. Tu verdadero ser es tu espíritu. Por eso la Biblia dice, el que está en Cristo, tu espíritu, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tenemos la capacidad de estar en este mundo natural, pero tenemos la capacidad de estar en el mundo espiritual, conectados en este instante. ¿Cómo? Por tu espíritu. Por tu espíritu. Por eso la Biblia dice, los que han nacido por el espíritu, andemos por el espíritu. Podemos nosotros vivir en este mundo natural de forma sobrenatural, porque estamos conectados por el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Esto es glorioso. Pasó, ¿cómo para entender esto? Pide a Dios el espíritu de sabiduría y revelación. Pablo oraba por ello. Amén. Para que podamos entender el espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos un poco más en este pasaje de Corintios, porque hay algo más que necesitamos ver. Estamos en 1 Corintios capítulo 2, ¿sí? Verso 14. 1 Corintios 2, 14. Si me puede acompañar con su Biblia es mejor aún, porque hay más que necesitamos ver aquí. Esto es tan poderoso. Escuche esto. Voy a ampliar esta parte y terminamos. Dice así. Estamos en el verso 14, ¿sí? Vamos a retroceder. El verso 6 en adelante dice, sin embargo hablamos, verso 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, se refería a ese siglo, ¿ven? El sistema del antiguo pacto, ni de los príncipes de este siglo que murieron todos ellos. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que todavía era un misterio, la sabiduría oculta. Dice, la cual Dios predestinó, aleluya, antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Sí? Dios predestinó su sabiduría, de la cual estamos hablando, de lo que Dios nos ha concedido para nuestra gloria. Porque Dios quiere que vivas una vida de gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo, de ese siglo, conoció, porque si la hubieran conocido, jamás hubieran crucificado a Jesucristo. Fueron esos príncipes los que crucificaron a Jesús. Pero miren lo que dice el verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y uno dice, leo y dice, wow, qué lindo será el cielo, pastor. Qué lindo y sí, gloria a Dios, va a ser maravilloso, indescriptible. Pablo dijo, yo vengo de allí y he oído cosas y que no se pueden explicar. Pero ¿sabe qué? No está hablando solo del cielo. Está hablando de lo que Dios nos ha concedido a nosotros en estos siglos venideros. Ya estamos viviendo los siglos venideros. Los siglos venideros son los siglos de la gracia. Cosas que ojo no vio. Es que para ellos, los santos del antiguo pacto, era absolutamente distinto el pensamiento a lo que tú tienes. ¿Cómo era posible una persona ser considerada justa? No era posible. Tenía que hacer sacrificios. Pero hoy día, a través de la obra de Jesús, usted es considerado justo. Te voy a explicar de esta forma. Creo que te va a ayudar mucho. El Espíritu Santo para los santos del antiguo pacto era muy sagrado, pero era muy selecto. Solo unas cuantas personas podían tener el privilegio de tener la experiencia del Espíritu Santo. Amén. Algunos pocos hombres eran elegidos por Dios. Eran los profetas, los sacerdotes, los reyes. Aquellos que recibían la unción del Espíritu Santo. Venía el Espíritu Santo sobre el profeta y el profeta podía hablar por boca de Dios. La gente iba a los santos oráculos de Dios, los profetas, para escuchar la dirección de Dios. Necesitaban a un profeta. No podían escuchar de Dios directamente, necesitaban un profeta, necesitaban un rey ungido para gobernar, para las batallas y los jueces. El Espíritu Santo estaba restringido sobre unas pocas personas, pero venía sobre ellos, como vino sobre Sansón para darle esa fuerza descomunal, como vino también sobre David para ser un gran guerrero. Todos ellos experimentaron el Espíritu Santo sobre sus vidas, pero ninguno de ellos
ninguno de ellos, ni David, ni Sansón, ninguno de estos hombres fantásticos, ninguno de ellos fue residencia del Espíritu Santo. Pero hoy nosotros hemos sido hechos la habitación del Espíritu Santo de Dios. Dios no viene sobre ti, se muda dentro de ti. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios preparó para nosotros. Por eso Jesús dijo, muchachos, es mejor que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Y cuando venga el Espíritu Santo, ustedes harán mayores cosas que yo hice, porque ahora tendrán al Espíritu de Dios residiendo en ustedes. Dios se mudó de habitación, de estar en un lugar frío, de estar en un lugar escondido, de estar en un lugar santísimo. Dios dijo, me cansé de esto. Yo siempre busqué una habitación. Yo siempre busqué un lugar donde residir. Y el lugar que Dios eligió para residir es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Y hoy la iglesia es el templo del Espíritu Santo de Dios y podemos experimentar su presencia en nosotros. Todos los santos del Antiguo Testamento experimentaban la presencia de Dios sobre ellos, poder. Pero nosotros en el nuevo pacto hemos sido hechos uno con Él. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y por el poder del Espíritu Santo podemos ser transformados a la misma imagen del Hijo de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estamos sentados en lugares celestiales. Y yo oro para que tú puedas entender, estamos a veces buscando la sanidad. ¿Tienes al sanador dentro de ti? Estamos buscando la vida, temiendo la muerte. ¿Tienes la resurrección dentro de ti? Pero Dios necesita revelártelo. Necesita revelártelo. La vida cristiana no es lo que haces, es lo que Dios hizo por ti. Y necesitas descubrirlo, creerlo y actuarlo, entrando en el reposo de Dios. En esta mañana quiero decirte que Jesús ya murió por ti. Hay una herencia de salvación para ti. Hoy es el día de salvación. Y yo quiero decirte que Dios ha ido a buscarte, porque el cristianismo no eres tú buscando a Dios, es Dios buscándote a ti. Y Él te ha buscado y Él te llama por tu nombre. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si tú oyes la voz de Dios, responde esa voz. Él te está llamando. El que a mí viene yo no le echo fuera, dice el Señor. Si estás por la primera vez y tú crees, serás salvado. Quiero orar con todos aquellos que creen en el nombre de Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y quitar nuestros rostros. Y oramos, Señor Jesús, te damos las gracias por habernos santificado, por habernos justificado, por habernos hecho herederos y coherederos en Cristo Jesús, por ser participantes de la naturaleza divina. Como tu palabra dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por tu divino poder. Tú nos has sentado en lugares celestiales, nos has salvado. Gracias, Señor. Oh Dios, oro por revelación. Si usted quiere más de esta revelación, levante su mano. Usted es hijo de Dios. ¿Usted quiere más revelación? Yo quiero orar por revelación. Yo levantaría mi mano. Yo levantaría mi mano porque usted necesita. Una cosa es que usted lo tenga en su mente como información. Otra cosa es que Dios se lo revele, ¿me entiende? Que usted tenga esa revelación. Oro, levante su mano. Si usted necesita más de la revelación de hijos, de templo del Espíritu Santo, de toda herencia. Señor, mire esas manos levantadas. En el nombre de Jesús, quita ese velo. Aleluya. En el nombre de Jesús, trae más luz, entendimiento. En el nombre de Jesús a sus vidas, de lo que tú ya nos has concedido. Aleluya, que se miren como tú los ves. En el nombre de Jesús de Nazaret, más que vencedores en Cristo. Si estás por la primera vez, la Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Conmigo, ora conmigo esta oración. Diga conmigo, toda la iglesia me acompaña. Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios.
Te acepto y me rindo a ti. Te acepto como mi dueño, como mi Salvador. Lo creo con todo mi corazón. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Tú has creído? Los que están en las redes sociales también, ustedes han creído. Y conforme a tu fe te sea hecho, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es obra de vosotros, sino la obra de Dios. Alabamos el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración,